Hola, buenos días. Soy Miguel, soy el encargado de aquí del Santuario de los Remedios y estamos en el patio, en el claustro, y os voy a contar un poco la historia del santuario y de la Virgen, sobre todo. La Virgen, como sabemos, pues vino, lo trajeron los frailes trinitarios en el tiempo de la Reconquista. Entonces la Virgen, como se suele decir de leyenda, que la Virgen apareció en Pino, pues no, la Virgen la trajeron los monjes trinitarios y en el tiempo de la Reconquista, que estuvo mucho tiempo en frontera con Setenil de las Bodegas, y en todos los sitios donde estaban mucho tiempo en frontera, pues estos frailes llevaban como titular la Virgen de los Remedios, que se encargaban de cambiar a los prisioneros cristianos por los moros. Y ellos, cuando estaban mucho tiempo en frontera, pues ellos dejaban ya la Virgen de los Remedios en el sitio donde estaban. Y entonces, pues de eso está aquí la Virgen de los Remedios. De hecho, hay muchas Virgenes de los Remedios en casi todos los sitios donde estuvo la frontera. La iglesia antiguamente era una ermita muy pequeñita y estaba construida aquí mismo. Y después, en el siglo XVII, pues ya construyeron esta ermita nueva, que es la que está actualmente. La Virgen data del siglo XV y antiguamente era una Virgen que estaba sentada, pero con el tiempo, en el barroco y con las modas que llegaban en los tiempos, se fue reformando hasta actualmente como está ahora mismo. Después, en el claustro fue construido a primeros del siglo. Está construido con hormigón armado, que fue la primera obra que se hizo de hormigón aquí en Olvera. Bueno, pues aquí en el santuario tiene muchas visitas. Según unas estadísticas que hicieron, pues sobre unas 300.000 personas durante todo el año visitan el santuario. El cura ya lo conocemos porque lleva aquí ya 56 años. Es el mismo que estaba antes en Olvera, don Juan, conocido aquí porque ya es de los pocos don Juanes, de los pocos dones que hay en el pueblo, que me parece que queda don Juan, don Pedro y no sé quién más ya. Los demás ya hemos perdido el don, ¿no? Ya no se usa. Bueno, estamos aquí en el término de Olvera, aunque no lo parezcan, o que algunos vecinos no quieren poner términos un poquitín más arriba, porque los vecinos de Torreláquime dicen que el término municipal no está donde está el cartel, sino que el término municipal está justo por la mitad de la Virgen de los Remedios. O sea que hay que partir la Virgen por la mitad de Torreláquime y la mitad de Olvera. La verdad es que la Virgen es patrona de la sierra, es patrona de toda la sierra, y de hecho la mayoría de la gente, de los visitantes que vienen, pues son de toda la serranía de esta de aquí, de los 100 sierras. Hubo un cura que se sentó ahí arriba en las Herrizas y estuvo contando todos los picos que había, y por eso hay un cartel por ahí que pone patrona de las 100 sierras. Y la gente que viene por aquí, pues la mayoría el turismo que viene es un turismo devocional, que actualmente casi todos los años suelen venir, una vez al año, y los que más vienen son por aquí, por la parte de Ronda, que es donde más devoción tiene la Virgen, y una parte de Sevilla, y también la parte esta de Cádiz, por la parte también de Cádiz. Estamos en el límite de las 3 provincias, y claro, pues de las 3 provincias suelen venir mucha gente. Ahora actualmente, por la gente que suelen venir, pues en una redonda de 100 kilómetros vienen mucha gente. Están viniendo actualmente mucha gente sobre eso. Y yo te digo, pues estamos aquí, estamos en Olvera, y cuando ustedes queráis venir y queráis visitar nuestro santuario, que lo veáis, que es muy bonito, que no es amor de propio, que es muy bonito. La verdad es que es muy pequeñito, pero todo el que llega sale encantado aquí.